¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Queridos lectores, amigos que han comenzado ya a ver este canal. Primero que todo quiero agradecerles por aquellos que han visitado y que se han suscrito en este canal, que finalmente, bueno, tiene nombre, ¿ya? Y ese nombre es Leer para Crecer. Así que voy a comenzar hoy día con un gran libro para que se lleven la tarea de buscarlo, de pedirlo, de comprarlo, porque es un libro increíblemente bueno. Es este libro, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Este libro es tan tremendamente importante para todas aquellas personas que quieran y deseen mejorar su vida a través de la gestión de sus hábitos, que es un libro que realmente da resultados. Lo digo yo, desde mi experiencia, me cambió el día a día desde que lo leí hace unos 5 años atrás y de verdad lo recomiendo. ¿Qué tiene de importante? Que este es un libro que, además de gestionar los hábitos, nos pone en un contexto muy especial. Es decir, primero que todo nos enseña, obviamente, que es un hábito, que en rigor es un conjunto de acciones en un tiempo determinado buscando un resultado, ¿cierto? En nuestro día a día. Pero eso lo lleva a nuestra relación íntima con nosotros mismos y en nuestra relación con los demás. Es decir, ¿cómo es posible que nuestra relación entre nosotros mismos, con nuestros hábitos, nos lleve a un resultado, como también al pasar a mejorar nuestros hábitos y relaciones con los demás, podemos también mejorar nuestros resultados? En ese sentido, digo, Stephen Covey habla de que la efectividad es de las personas, la eficiencia es de las cosas. Por lo tanto, cuando hablamos de ser efectivo, hablamos de que las personas son efectivas. Por lo tanto, esa efectividad necesita un desarrollo y necesita un orden. Básicamente, habla de que comenzamos en una dependencia, ¿cierto? Una dependencia de nuestros hábitos y una dependencia de nuestro día a día, que en el fondo es una dependencia, quizá podríamos llamarle inconsciente, de 3 cosas importantes dentro de una victoria privada. Lo que dice Stephen Covey es que lo primero que necesitamos es comenzar con el primer hábito, que es ser proactivo. Ser proactivo significa dar un paso más allá, ¿cierto?, de ser reactivo. Más bien, ser proactivo es la contraposición de ser reactivo, de un acondicionamiento que tenemos nosotros actualmente y además desde la infancia, de ser reactivos, de una suerte de inmadurez en el ser que nos lleva a tener que reaccionar ante las cosas para poder protegernos. Y el primer hábito de ser proactivo es todo lo contrario, ¿ya? Es buscar la forma en que nosotros podemos mejorar en nosotros mismos para evitar ser reactivo y ser proactivo, que esa es una primera condición de la eficiencia, ¿cierto? Es ver y encontrar mis capacidades, mis herramientas y ser conscientes de ellas para ponerlas en uso de la solución de nuestras cosas y nuestros problemas, ¿ya? Entonces esa proactividad es el primer paso para ir dominando, ¿cierto?, esta dependencia que tenemos de nosotros mismos y de esta victoria privada. El segundo hábito es comenzar con un fin en mente. ¿Qué significa comenzar con un fin en mente? Eso significa tener un propósito, y ese propósito él lo traslada a tener roles, a conocer nuestros roles como persona, como marido, como padre, como hijo, como ciudadano. Es decir, partimos siendo proactivos, pero por otro lado también damos un paso a tener un fin en mente, a conocer cuáles son nuestros roles, qué es lo que nosotros debemos cumplir con nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, nos lleva también a un ejercicio de autoconocimiento, y además de trabajarlo en el mismo libro con ciertos diagramas para poder conocer cuáles son nuestros roles, porque si no conocemos nuestros roles no podemos comenzar con un fin en mente, no podemos tener claro hacia dónde vamos. Entonces, ese segundo hábito es
también fundamental para llegar al tercer hábito y lograr, ¿cierto?, la victoria privada, que es el hábito tercero, poner primero lo primero. En ese sentido, Stephen Covey lo que nos sugiere, ¿cierto?, es ser ordenados en la categoría de las cosas que nosotros hacemos habitualmente dentro de nuestros hábitos. Si las cosas que hacemos las catalogamos como urgentes, como importantes o como no urgentes y no importantes. En ese sentido, él comienza a dar prioridad, ¿cierto?, a lo que es primero, ¿vale? Entonces, teniendo esos 3 puntos, esos 3 hábitos, que es ser proactivo, comenzar con un fin en mente y poner primero lo primero, logramos en nosotros la victoria privada, es decir, la victoria sobre nosotros mismos. Podemos constituirnos más maduros para poder pasar a la independencia, ¿cierto? Es decir, ya hemos madurado lo suficiente, tenemos claro cuáles son nuestras capacidades, tenemos claro cuáles son las formas de usarlo, ya somos proactivos y ya podemos ir poniendo primero lo primero y también vamos y tenemos un fin en mente. Por lo tanto, ya hemos logrado avanzar hacia una independencia. Al pasar a la independencia, comenzamos a dar pasos hacia una victoria pública, es decir, salimos de nosotros mismos para comenzar a tener victorias con los demás, en nuestras interrelaciones con los demás. Y su primer hábito es pensar ganar, ganar. Es decir, de aquí ya no trabajo en mí solamente, sino que trabajo también en mis relaciones con los otros. Tanto en un negocio como en una relación, ¿cierto? Siempre estamos dando y pidiendo. Pero cuando no somos maduros y cuando no nos hemos constituido bien, por lo general tenemos tendencia, ¿cierto?, como antes, a ser reactivos, pero también a ser egoístas. Entonces, pensar ganar, ganar es el primer paso hacia una victoria pública, en donde también pienso en el beneficio del otro. Entonces, pensar en el beneficio del otro es un gran trabajo, porque nos ayuda a salir de nosotros mismos, a no solo compartir, sino que también tener nuestros conceptos éticos y morales más desarrollados en un fin más colectivo. Entonces, en ese sentido, es interesante que cuando queramos ir a una victoria pública, primero nos pida, ¿cierto?, tener esta mentalidad de ganar, ganar. En un negocio tienes que pensar ganar, ganar, es decir, tener un sentido de justicia frente a los beneficios de un negocio o en una relación misma. En una relación tú das emociones, entregas sentimientos, entregas esfuerzos, entregas atención, un sinfín de cosas que también necesitas saber compartir, no solamente pedir, sino que también dar. Y de ahí pasamos al quinto hábito, que es buscar primero entender y luego ser entendido. ¿Qué significa eso? Tiene algo muy importante, que tiene que ver con la empatía. Es, primero, ¿qué tan dispuesto estoy yo a comprender al otro en lo que me dice para luego hablar yo? Aquí hay un tema comunicacional importantísimo, porque la mayoría de las personas en muchos momentos no estamos receptivos, no estamos empáticos a tener que recibir información de parte del otro. Quizás estamos más encerrados, estamos muchísimo más enclaustrados en nuestros problemas, en nuestro día a día, que no estamos dispuestos a entender y abrirnos completamente a comprender lo que nos dice el otro. Pero lo que él anuncia es que yo no voy a poder avanzar contigo si primero no estoy dispuesto a escucharte y entenderte completamente para luego yo expresarme bien contigo. Y en el momento en que logro abrirme y prestarte completa atención, también de esa misma manera voy a poder darme a entender de mejor forma. Entonces, en ese sentido, hay una parte importantísima de la victoria pública, que es la relación con el otro, cómo doy, ¿cierto?, desde el ganar, ganar, y ahora también desde el cómo yo escucho y el cómo yo me comunico contigo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, ya tenemos dos elementos importantes de la victoria pública para pasar a un tercero, que es sinergizar. Cuando hacemos equipos de trabajo cuando trabajamos, en realidad por lo general trabajamos en equipo, aunque trabajemos solos, siempre trabajamos con alguien más, dependemos de nuestras relaciones.
Por lo tanto, sinergizar implica una condición fundamental en querer catalizar, ¿cierto?, todo lo que hemos aprendido, desde la victoria privada hasta la victoria pública, en ir generando y amasando y ir coagulando finalmente esta forma de trabajo, que es decir, yo tengo que sinergizar y tengo que entender que mi trabajo no necesariamente es 1 más 1 es 2, quizás es muchísimo más. 1 más 1 puede llegar a ser 3, 4 o mucho más. Es decir, cuando ya logro madurar desde mi parte más privada y logro contener, ¿cierto?, y aprender y poder ejecutar la eficiencia de todos estos puntos, tengo que sinergizarla, es decir, tengo que amplificarla y tengo que lograr condensarla para poder hacerla aún mejor. Entonces, sinergizar, ¿qué es lo que significa? Es lograr sacar provecho, ¿cierto?, de todo lo que he aprendido, pero también hacerlo con el otro para poder ir sumando y multiplicando y generando mejores resultados y ser mucho más eficiente. Y de ahí ya termina la victoria pública, es decir, hemos tenido 3 hábitos en la victoria privada, conmigo mismo, y dejo la dependencia y paso a la independencia, y de ahí ya con los 3 hábitos de la victoria pública logro tener la interdependencia, es decir, ya no solamente ya soy independiente, si ya soy interdependiente, ya logro relacionarme y tener efectividad con todo lo que me rodea y conmigo mismo, y de ahí pasamos al 7º hábito, que es el final, que es afilar la sierra, que eso significa básicamente usar todo lo que tenemos para poder darle mayor provecho y poder encontrar nuevos, por ejemplo, nuevos valores, nuevos conceptos y estandartes éticos y morales. Finalmente, afilar la sierra significa que yo logro, después de todo este trabajo personal y de todo este trabajo interrelacional también con los demás, logro poder ser aún mejor, ¿vale? Entonces, en ese sentido, este es un libro que de verdad es capaz de cambiarte la vida si lo aplicas. Tiene muchos ejercicios que es importante, obviamente, también realizarlos para un conocimiento de uno mismo y poder ir siendo consciente de las cosas que son que merecen trabajo en uno. A mí me sirvió muchísimo, como dije antes, hace 5 años que lo leí, y desde que empecé a aplicar todos estos conocimientos, la verdad es que me empezó a ir bastante mejor, he comenzado a ser una persona más efectiva. Obviamente siempre se puede ir mejorando mucho más, siempre se puede lograr más, y este es un libro que ayuda, que además es un libro que tiene muchísimos años, este es un conocimiento de muchísimo tiempo. Totalmente recomendable, ya he publicado 2 libros anteriores que son también igual de buenos, pero este trata principalmente de los hábitos y de la efectividad. Así que lo recomiendo. Voy a dejar igual el enlace, como siempre, de Amazon para aquellos que quieran pedirlo. Si tienen consultas, si tienen comentarios, por favor escríbanlo, compartan para ayudarme obviamente a hacer crecer el canal. Si tienen dudas, comentarios, escríbanlo y den like y ayúdenme a crecer este canal, en donde la idea es leer y crecer. Así que se los dejo, totalmente recomendado. Espero haberles sido útil. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.